A ver, hermanos, Shabbat Shalom. Vamos ahora a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Esta parashá se llama Nitzavim Vayelech, o sea, son dos porciones que se juntan. Nitzavim significa estar en pie delante de alguien, y Vayelech significa y fue, refiriéndose a Moisés. Ahorita vamos a leer esa porción también de las Escrituras. Pero entonces la primera empieza con estar de pie en Nitzavim, y esto aparece en Deuteronomio 29:9. Esa palabra aparece más específicamente en el verso 10. Ahora que la leamos les digo cuál es, o con cuál la tradujeron, pero vamos a leer esa porción inicial donde comienza la parashá, Deuteronomio 29 del 9 al 14. Allí vamos a empezar a estudiar qué nos dice las Escrituras, ¿verdad? Entonces, los invito a que busquen Deuteronomio 29:9 y enseguida empezamos con esta enseñanza. Entonces dice así: guardarán pues las palabras de este pacto y las pondrán por obra para que prosperen en todo lo que hagan. Es el verso 9. En el verso 10 es donde aparece la palabra Nitzavim, y dice así: vosotros todos estáis hoy en presencia de Adonai vuestro Dios. Cuando dice están, literalmente es como decir, ustedes todos están de pie en presencia de Dios, ¿ya? Entonces esa es la palabra que tradujeron por Nitzavim, y la voy a leer de nuevo. Vosotros todos están en pie hoy en presencia de Adonai vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus. Mire que aquí desglosan toda la unidad del pueblo de Israel, pero sin dejar a nadie por fuera. Entonces empieza por las cabezas de vuestras tribus. ¿Por qué se empezaba por ahí? Acuérdense que en la parashá de Yitro vimos cómo Dios a través del suegro de Moisés le dice: tú no puedes dirigir esto solo. Pon a los príncipes de las tribus. ¿Cuántas tribus eran? 12. Eran 12 príncipes. Y a cada uno de esos 12 príncipes ponle 10 personas que lo ayuden. Esas 10 personas, cada uno va a tener 100 a su cargo. Cada una de esas 100 tiene 1000 a su cargo, y así entonces todos los juicios, toda la carga de la congregación de Israel se va a repartir. Y entonces lo que sepan resolver, lo resuelven en esas instancias, y si no, se va escalando el caso hasta que llegara Moisés, que estaba ahí momentáneamente, y lo sabemos por esta parashá, ¿verdad? Que ya él dice: hasta aquí llego yo, ya el Señor no me va a dejar entrar, y también tengo 120 años, estoy a punto de morir. Y él deja un sucesor que se llama Yehoshua, que es el mismo nombre de Jesús en hebreo, Yeshua. Le dice: tú eres el que vas a introducir a estas personas en el pueblo. Entonces por eso era que era importante las 12 tribus, o las cabezas de las tribus, los empieza a nombrar porque ellos eran los que deberían estar aprendiendo directamente en este momento de Moisés, en el momento que estamos leyendo, de que les enseñara los juicios. Y Moisés, ¿de quién aprendía? Del Señor directamente. Acuérdense que el Señor les revelaba las cosas, les decía: escribe esto, dile al pueblo esto, has hecho mal, corrige tú aquí, corrige al pueblo allá ahora, e intercede por ellos. Y eso, ese comportamiento, esa manera de ser que no era de Moisés sino de Dios, Moisés la debía aprender y replicar en los 12 príncipes de las tribus, y estos 12 príncipes en todo el resto de la comunidad, para que todo Israel fuera como un solo hombre, ¿verdad? El que lucha al lado de Dios para prevalecer. Entonces dice: las cabezas de vuestras tribus, ¿quiénes más? Sus ancianos y oficiales. Aquí está, o sea, prácticamente todo el andamiaje del Beit Din, los que debían juzgar las cosas para impartir paz y tranquilidad en medio de Israel, para prevenir de que el pueblo se contaminara y entrara la plaga o el juicio de Dios, etc. Después dice: todos los varones de Israel, porque cada varón es sacerdote sobre su casa, o debe serlo. Después dice: ¿quiénes? Vuestros niños. O sea, no es que nosotros estamos aprendiendo y ellos déjenlos por allá, que no
Después veremos a ver qué pasa con ellos. No, los niños son importantes. Las mujeres, aquí están también porque tienen un lugar privilegiado en la educación de los niños y de las otras damas. Y también están al servicio de Dios, como lo vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Ellas eran quienes ayudaban a atender, a solucionar, y esa era una parte vital, ¿verdad? Para que el hombre también se pudiera dedicar a ejercer en la enseñanza. Después nombra también quienes hacen parte del pueblo, en alguna medida sirviendo, ayudando. Entonces estaban los extranjeros que habitan en medio del campamento. Acuérdese que los extranjeros no entraban a vivir su vida pagana dentro del pueblo de Israel, sino que se tenían que comprometer con las leyes mínimas, con opción de hacer conversión, ¿verdad? De quedarse en medio del pueblo, que esa era la idea. No era un pueblo hermético, pero sí es un pueblo con el cual debe respetarse sus leyes, ¿verdad? Porque si no, entonces se empezaba a corromper desde adentro, y eso le pasaba, sea gentil o sea del pueblo directamente, el que se portaba mal traía el mal sobre sí mismo y lo podía esparcir sobre otros. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces dice, y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Ahí está, acuérdense cuando leemos el mandamiento del Shabbat, ¿quiénes reposan? No solamente los papás, los hijos y la mujer y los que trabajen y tal, no, ellos también debían descansar para que vieran el bien de Israel, de sus mandamientos, y preguntaran por este Dios que es tan cercano como ningún otro, porque los demás ni siquiera existían. Entonces, ese era el ideal. Y después dice, ¿para qué todo esto que acabamos de leer? En el verso 12 dice algo importantísimo. O sea, esto no es porque sí solamente, sino que Dios tiene un objetivo que es muy importante para que ustedes lo consideren, y es algo que las escrituras lo decían en las parashas anteriores. No sé si se acuerdan cuando la gente se quejaba de Dios y dice, seguro nos sacó al desierto para matarnos. No sé si se acuerdan, siendo ellos esclavos de por vida, estando en Egipto, siendo maltratados por el faraón, y decían, allá estábamos mejor, seguramente Dios nos sacó aquí y nos va a aniquilar. Y en las escrituras decía que Dios les respondía diciendo, ustedes no saben que los pensamientos que yo tengo para ustedes son de bien. Y aquí lo está confirmando. Vean el verso 13 de nuevo, de Deuteronomio 29. Todo lo que está diciendo, todos ustedes están en pie delante de mí, es lo que está diciendo Dios, desglosando desde los principales hasta los que uno creería que eran los menores. Acuérdense que Yeshua dice, hasta los niños, dejen que los niños vengan a mí. Es importante eso. Entonces dice, para que entres en el pacto de Adonai tu Dios y en su juramento. Eso es clave, porque una cosa es el pacto y otra cosa lo que juró Dios. ¿Cuál era el pacto o el convenio? Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿cierto? Cuando Dios dice, yo voy a ser tu Dios, y lo dice bajo juramento, es algo para romper con la concepción que había dentro del paganismo. Eso, o sea, para que lo entiendan, o tienen que estudiarlo, o de pronto se tienen que acordar de las películas esas, Conan el Bárbaro, no sé qué. ¿Tú a qué Dios sirves, no? El Dios del viento, porque Él es tan poderoso y fuerte. Pero hay que darle estas cosas para que Él te haga favores, y si se aburre de ti, pues Él te abandona y miércoles. Entonces vamos a ver qué otro Dios me cobija. O sea, eran cosas temporales. Esos dioses no tenían palabra y eran hasta cínicos y malos a veces. Tú le pedías una cosa y te la daban de maldad mal para que te lastimara, se burlaban. O sea, así era que se presentaban los dioses del paganismo. Eran dioses que no podías tener tu confianza en ellos. Y Dios acá pone un juramento en el que dice, yo voy a ser tu Dios, tú serás mi pueblo, y a pesar de tus falencias, a pesar de tus pecados, yo no te voy a dejar solo. Que eso es lo que confirma con Yeshua cuando dice que va a derramar su Santo Espíritu, y dice, yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que a veces lo traducen como el abogado, Parácletos, ¿se acuerdan? En griego. Él dice, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces cuando dice que va a confirmar el pacto contigo, es todo lo que yo te prometí de bendiciones, de sanidad, de familia,
de hijos prósperos, que vas a ver a los hijos de tus hijos, o sea, vas a poder ver que tu familia prospera y crece, y que no solo eso, porque eso es las arandelas, sino que van a estar escritos en el libro de la vida. Cuando dice todas esas promesas, él dice, esas promesas te las confirmo con un pacto, con una promesa. ¿Y la promesa cuál fue? ¿Se acuerda cuando hizo con Abraham los animales partidos en la mitad? Y él le dice, bueno, alístate porque en la tarde vamos a pasar tú y yo en medio de la sangre. Y cuando Abraham vio eso, uno no sabe, uno lee unos toros partidos por la mitad, unas vacas, unas ovejas y unas palomas. Uno dice, bueno, debe ser normal en aquel tiempo. Eso era extremadamente abundante para un pacto de sangre, ¿ya? Y lo que decía era que mostraba el recto camino del bien y que a derecha o a izquierda de desviarse de ese camino había muerte. Entonces Abraham estaba asustado y Dios con su misericordia lo pone a dormir. ¿Recuerdan que le cae un sopor, un sueño? Y él en medio de ese sueño veía que pasaba una antorcha y un fuego más grande recitando las palabras del pacto bajo promesa. Entonces, eso es lo que está diciendo allí Dios. Lo hizo con Abraham, lo confirmó con Isaac, lo reconfirmó con Jacob, al que luego le puso por nombre Israel. Y de esas personas, porque las escrituras nos dicen, Abraham era un hombre viejo de 90 y pico de años, su mujer era estéril, duraron pidiendo por un hijo más de 20 años, mucho más. Y al final Dios le da un hijo a ese cadáver, prácticamente, que es lo que nos dice Hebreo. Ya Abraham estaba con un pie en la tumba, la misma mujer no creía las promesas de Dios y decía, oh, si no hacemos algo, porque Dios no nos va a dar un hijo, te va a heredar un siervo tuyo. ¿Se acuerdan? El Damaseno, Eliezer. Entonces, yo te doy permiso, haz un hijo con mis siervas, pagar. Y de ahí viene la bendición carnal, humana, que no fue la bendición, fue un problema. Y después sí vino la bendición real, porque lo que Dios promete lo cumple. Nace Isaac, el hijo de la promesa, y Isaac tenía el mismo problema, su esposa no podía tener hijos, piden a Dios y le ponen dos, ¿se acuerdan? Jacob y Esaú, y hay un conflicto ahí, el mayor servirá al menor, ya se sabía quién iba a ser el primogénito por voluntad de Dios, y de ahí sale Jacob. Jacob tiene sus 12 hijos, y esos 12 hijos conforman las tribus de Israel que estuvieron en Egipto esclavas, que Dios acababa de libertar, que después pasaron por el desierto. O sea, acuérdense de todo lo que había pasado antes para llegar a este momento que están a puertas de entrar a la tierra prometida. Y Moisés está a punto de morir. Y él sabía que iba a morir, y entonces les está diciendo esto: antes de que entren, todos ustedes están en presencia del Señor nuestro Dios, para que entremos en el pacto de Adonai tu Dios. Ese pacto lo había hecho y reconfirmado con personas anteriores, pero acuérdense que en este momento, ¿cuánto duraron en el desierto? 40 años en el desierto, hasta que se muriera el último de los rebeldes que renegó de Dios. Y eso fue misericordia, porque los hubiera fulminado enseguida. Pero les dio permiso de seguir viviendo y de ver crecer a los hijos que ellos dijeron que iban a ser botín de sus enemigos. Y entonces ya cuando se acabaron los últimos de esos rebeldes, y que los únicos que iban a entrar de ese grupo, ¿quiénes eran? Josué y Caleb, que fueron fieles a Dios y dijeron la verdad. Entonces ya están estos hijos grandes, crecidos, que van a reconfirmar el pacto. Eso es similar a lo que Dios espera de nosotros con nuestras familias cuando le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Porque, hombre, usted le puede enseñar, sí, pero llega un momento de adultez en los que ellos, con su propio intelecto, con su propia mente, van a tener que escuchar el evangelio y van a tener que confirmar el pacto y las promesas con Dios. Eso era lo que se estaba haciendo allí. Voy a leer de nuevo el verso 12. Para que entren en el pacto del Señor su Dios y en su juramento que Adonai tu Dios concierta contigo hoy, para confirmarte hoy como su pueblo. O sea, ya lo eran, pero lo van a confirmar. Y para que Él te sea a ti por Dios. Este es la clave del pacto, no es: yo te prometo una tierra por allá y te doy bendiciones por acá. Eso viene
adjunto a Dios, porque es que la Escritura dice que de la mano de Dios hay delicias a su diestra para siempre. Entonces, estar al lado de Dios implica recibir bendiciones, sí, pero no estamos con Dios por las bendiciones, ¿verdad? Entonces, ahí está. Dios te quiere confirmar como su pueblo, dice el verso 13, para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho. Eso es importante. No es a la manera nuestra. Es que yo quiero que seas un Dios así para que no te metas con esta área mía que es asado porque esto está en conflicto. Entonces vamos a dejar esto así y seamos amigos acá, pero esta área yo la quiero tener así, hacia que tienes que cambiar tu Dios. Algo así, y eso es idolatría, exacto, porque eso termina siendo un reflejo de ti. De que, hombre, yo quiero es un Dios de esta forma, que se parezca, y termina siendo tú mismo el que estás adorando, porque vas a seguir tus caminos y no los de Dios. Entonces aquí dice, Dios quiere que Él sea tu Dios, pero a la manera que Él te ha dicho y a la manera que Él te revela. Y dice, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, o sea, el juramento se lo hace a cada uno individualmente. Y no solamente con ustedes hago este juramento, o sea, esto es hermoso, porque esto es una cláusula que Dios dejó abierta para ustedes también el día de hoy. Voy a leerlo de nuevo, el verso 14, y acompáñenme en esa lectura. No solamente con ustedes hago este pacto, le estaba hablando a los que estaban allí en pie. Y después dice, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de nuestro Dios. ¿Y con quiénes más? Ahí está la cláusula que nos admite a nosotros. Y con los que no están aquí hoy con nosotros. O sea, Dios sabía que estas palabras iban a tener eco y que iban a llegar hasta nuestros días para que ustedes las escucharan hoy y estuvieran igual que estas personas estuvieron en presencia y en pie delante de Dios para escuchar su pacto, su juramento y entrar en él. No quedarse por fuera, porque es que el evangelio es, escucha la palabra de Dios, reconoce que tus caminos son perversos delante de Él y que eso acarrea juicio y maldición y que Dios te da la oportunidad de que te arrepientas a la manera que Él ha dicho. ¿Cuál es el único camino? ¿Cuál es la única verdad? ¿Cuál es la única vida? Jesucristo. Él lo dijo, Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces esa es la manera a la que Él ha dicho, en la cual nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Eso lo dice el Evangelio de Juan, ¿se acuerda? Dios creó todas las cosas en el principio. En el principio Él se presentaba como el verbo estaba como Dios y el verbo era Dios, dice la Escritura. O Dios era el verbo, es lo que nos presenta literalmente el texto. Pues dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Nada de lo que ha sido hecho sin Él subsiste, o sea, es que no puede existir nada sin Yeshua. Y después dice, Él era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no la dominaron. Y vino su siervo Juan el Bautista a decir de Él y a presentarlo como el Salvador y el Redentor. Y dice la Escritura, vino a los suyos, solo a los judíos, o sea, el resto del mundo no le pertenece al Creador, claro que sí. Entonces Él vino fue al mundo. Y el mundo lo rechazó, dice la Escritura, no fueron solo los judíos, los gentiles también lo rechazaron. Pero después dice, pero de todo el mundo, sean judíos o gentiles, el que lo haya aceptado, tiene potestad. O sea, una potestad es un poder, pero dado por Dios, no es que usted sea el poderoso. Dios abrió ese espacio y dijo que todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y entonces en esa potestad, en esa obra, es que Él dijo, tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. O sea que no solamente que Dios es su Dios, sino que Dios también es su papá. Y dentro de ese marco es que está dado esto que estamos leyendo. Y usted dirá, hombre, pero eso es una interpretación ahí que usted la fabricó. Vamos a ver lo que dice el Evangelio más adelante de eso mismo. Pero antes de eso, regresen a Deuteronomio 29. Vamos a ver lo que dice el versículo 18 al 21. Porque es que así como les acabo de decir que pasaba lo que dice el Evangelio de Juan, hay unos que rechazan y otros que aceptan arrepentirse, ¿cierto? Después de haber escuchado el Evangelio, el pacto, las promesas, el juramento. Y mire lo que pasa con los que rechazan. Dice el mismo Moisés antes de morir,
29, 18 al 21. Avísenme cuando lo tengan. No sea que haya en ustedes varón o mujer, ¿sí es ese? Ok, no sea que haya en vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Adonai nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, ¿se acuerdan de las parashas pasadas, el monte Baal, el monte Gerizim, cuando decían bendiciones si obedeces, maldiciones si desobedeces? Y aquí hay una advertencia para aquellos que pecan deliberadamente. No sea que al oír las palabras de esta maldición, la persona se bendiga en su corazón diciendo, o sea, oiga cómo es esto de terrible. Está diciendo, maldito el que haga estas cosas, y que rechace a Dios. Y diga, oiga, cuidado que haya una persona que en su corazón esté escuchando esas represiones y diga, no, yo voy a ser bendecido a pesar de que peque. Sucede que al oír las maldiciones, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dice el 20, no querrá Adonai perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Adonai y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Adonai borrará su nombre de debajo del cielo. Lo apartará Adonai de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Eso prácticamente ¿para quién es? Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y está escuchando y no importa. O aún peor, alguien que sí cree en Dios como los demonios, que dice la Escritura, que tú dices que crees en Dios, bueno, bien haces. Pero te digo algo, los demonios también saben que Dios existe. Pero ellos tiemblan. Y no tiemblan de temor reverente, sino de, voy a seguir haciendo lo malo, pero sé que viene el castigo. O sea, eso es absurdo. Solo un demonio podía pensar así. Y si usted está en esos caminos, arrepiéntase ahora, porque mire lo que dice las Escrituras. Ahora dice, vayan a Deuteronomio 30, el siguiente capítulo, que vamos a leer bastante de la parashá, porque es un discurso tan bonito que dan ganas de leerlo todo, pero bueno, Deuteronomio 31. Entonces dice, ya teniendo los dos caminos de los cuales estamos hablando, hay bendición si obedeces, hay maldición si desobedeces. Por encima de todas ellas está el pacto que Dios ha concertado con el pueblo y el juramento, y nos invita a que nos arrepintamos y a que entremos en este pacto, ¿verdad? Entonces dice el 30, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Ahora yo le hago una pregunta, o sea, esto le puede pasar a un individuo, ¿verdad? Alguien que fluctúa en los dos caminos. Pero tengan en cuenta también en la interpretación que estábamos hablando de un solo hombre o el pueblo de Israel completo, ¿cierto? Entonces el ejemplo está cuando nosotros veíamos, por ejemplo, los 12 espías, ¿se acuerdan de esa parashá? De los 12 espías, ¿cuántos se rebelaron contra Dios? ¿No se acuerdan? 10. Y los otros 2 permanecieron fieles. Entonces, ¿sobre quiénes recayeron las maldiciones? Sobre esos 10. ¿Sobre quién cayeron las bendiciones? Sobre estos 2. Dios lo dijo. Mi siervo Josué y mi siervo Caleb, que han sido fieles ante mí, ellos van a entrar, bendiciones, maldiciones al mismo tiempo sobre un solo pueblo. Entonces, así deberían considerar esa parte, pero bueno, continuemos. Cuando vengan sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas, ojo con eso, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Adonai tu Dios, y te conviertas a Adonai tu Dios, y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá de ti misericordia y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere arrojado Adonai tu Dios. Fíjese que el ser expulsados de Israel equivalía en ese tiempo a ser expulsado de la presencia de nuestro Dios. Pero si nos vamos también a lo literal, muchos de nosotros salimos de allá también.
O sea, estamos regados entre el pueblo. Eso quedó regado el pueblo de Israel literalmente. Así como hoy en día usted dice que hay creyentes en todas partes del mundo, Israel está regado en todas partes del mundo también. Entonces esto se ve más bonito todavía porque el evangelio es universal, refiriéndose a que le cabe a todo el mundo porque el mundo es de Dios. Y Dios se encargó también de hacer que se cumpla su parte literal de la palabra. Cuando usted está por acá en Colombia, y posiblemente tenga alguno que otro gen revuelto de por allá, es como si Dios lo estuviera llamando: hombre, usted apareció por acá en Colombia, estaba adorando ídolos por allá, estaba andando en malos caminos por acá, y escuchó esta misma palabra, diseñada para salvar a la humanidad y también traer al pueblo de Israel. La palabra de Dios le dice que lo va a introducir en el pacto de Dios bajo juramento y que lo va a abrazar a usted junto con toda su familia. O sea, como empezó el verso, ¿se acuerdan? Están aquí los príncipes, todos los varones, las mujeres, los hijos, todo Israel. Y entonces se regó una parte de Israel por causa de esa rebelión que ocurrió. Porque si leyeron toda la parashá se dan cuenta de que Dios sabía que el pueblo se iba a equivocar y fueron expulsados. Para los que saben historia, ¿en qué año fue que salieron los judíos, que era un remanente de Israel, porque ya había salido las 10 tribus primero para Samaria, etcétera? En el año 70, cuando destruyeron el templo, la última reminiscencia de Israel en la tierra tuvo que salir, porque si no los mataban, ¿se acuerdan? Con Tito Flavio Vespasiano, después vinieron que convirtieron el propio lugar donde está el templo, lo destruyeron, no quedará piedra sobre piedra, como decía Yeshua en los evangelios, y volvieron eso un estiercolero. Y después llegó Saladino, rey de los turcos otomanos, y peleó contra el otro rey, se me olvidó, el leproso, y entonces empezaron la guerra entre los moros y entre los cruzados, y allí nadie podía vivir. Hasta 1948, donde empezaron a regresar a comprar las tierras destruidas, y regresó parte de Israel como parte de una promesa que estaba ahí para guardar la segunda venida del Mesías. Porque es que él dijo: oh Jerusalén, cuántas veces quise reunirte como la gallina a los polluelos. Jerusalén, no me verás más, porque no quisiste en ese momento exacto. No me verás más hasta que digas: Baruch haba Beshem Adonai, bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, hasta que me reconozcas como Mesías, no hay restauración completa. Y lo vimos en una de las enseñanzas pasadas, que dice que si su expulsión vino a ser la reconciliación de nosotros, los que estábamos por acá, ¿cuánto más va a ser su restauración sino vida entre los muertos? Lo dice el libro de Hebreos. Entonces eso está pendiente y hace parte de esto también. Y aquí lo dice, o sea, esta es parte de la profecía que se está cumpliendo hoy día. Vamos a leerla de nuevo en Deuteronomio 30. Va a ocurrir o sucederá, 31, que cuando hayan venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Adonai tu Dios, y te conviertas a Adonai tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, eso es el Shema, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte dentro de todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Adonai tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas. Haga cálculo de cuántos kilómetros estamos, prácticamente a la vuelta del mundo. Creo que tenemos de diferencia como 20 horas o 18 horas más o menos. Entonces dice: aun cuando los haya arrojado a las partes más lejanas de debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Dios y de allá te tomará. Vea el 5. Y te hará volver Adonai tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Se acuerdan lo que le prometió a Abraham Dios? Sal de tu tierra, de tu parentela. Y después le dice: tu simiente va a parir prácticamente una nación y multitud de naciones. Entonces dice que los descendientes de Dios serán como las estrellas del cielo, si las puedes contar, o como la arena del mar. ¿Qué significa eso? Que usted y yo, Dios nos va a presentar a Abraham al final en la resurrección.
Yeshua le va a decir, mira, ve lo que te prometí. Y él va a ver que todos nosotros somos descendientes de él. ¿Ya? Por injerción y por lo que usted quiera, ahí está esa palabra cumplida. Entonces dice el 6, que viene lo más espectacular. Y mire que la gente a veces piensa, nuestros hermanos, que la circuncisión del corazón es algo exclusivo del nuevo pacto. Y mire que ya estaba aquí, Moisés lo conocía, sabía cuán necesario era esto, porque es que lo que estaba pidiendo Dios era un imposible a menos que Dios interviniera en nosotros directamente. Entonces, pongan atención cuando lo leamos. Dice el verso 6, y circuncidará Adonai tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué está diciendo aquí? El Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Es imposible de cumplir si no ocurre esto. ¿Por qué? Porque es que el corazón nadie lo puede controlar. El mismo Dios nos dice que el corazón del hombre es malo, es perverso, y no solamente perverso, sino que dice, más que todas las cosas. O sea, usted no se imagina. Y es difícil porque, ¿cómo les digo? O sea, usted mismo no se ve sus defectos, a menos que otra persona se las diga, o a menos que usted mire sus defectos reflejados en otra persona, y es la única manera de detestarlos, porque usted no se puede detestar a sí mismo. No debería, obviamente, pero necesitaría ser autocrítico y es una imposibilidad natural. Entonces, y eso, cuando usted se da cuenta también que es malo, ¿qué es lo que tiende a hacer? Se deprime, va a buscar el fin de sus días, y es que yo no sé qué, y entonces la gente se va para el lado suicida, y eso no es lo que está planteando Dios. Dios sabe cómo es la condición de nuestro corazón, pero también sabe que en Él solamente está la solución. Porque dígame usted, o sea, la circuncisión del corazón, ahí está el ejemplo tan perfectamente descrito que solamente deja lugar a que sea la intervención divina de Dios, porque imagínese usted, no, y tal, yo tengo un problema del corazón, préstame el bisturí ahí que yo me voy a hacer una operación para arreglarme. Se mata usted mismo, no puede. O sea, hablando de la cirugía normal de corazón abierto, que es una de las más delicadas, y tiene que ser una persona con un pocotón de estudio, y con eso, con todo eso, y a veces fallan, o no ni siquiera que fallen, sino que desconocen más cosas, que es el que le apareció esto, y tocó volver a coser y no se pudo arreglar el problema, etc. Aquí nos está diciendo que solamente Dios puede intervenir en esta área de tu vida, que es la restauración y la regeneración y la vida eterna, mejor dicho. O sea, eso no se puede conseguir por voluntad humana. Y lo voy a leer de nuevo. Circuncidará Adonai tu Dios tu corazón. Y esto es bonito porque está la promesa de tu familia y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Para qué? A fin de que vivas. Después dice el 7, y pondrá Adonai tu Dios todas estas maldiciones, o sea, las que te estaban cayendo a ti por rebelde, Dios se las va a poner a tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y volvemos a leer el 8. Y tú volverás y oirás la voz de Adonai y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ahí está clarísima la gracia. El proceso no es al revés, y tú vas a obedecer para que Dios te circuncide el corazón y entonces te va a otorgar la vida eterna porque tú hiciste X o Y cosa, no. Ahí te dice, tú vas a llegar en humildad, vas a llegar en arrepentimiento a pedirle al Señor que te perdone, porque Él ya abrió ese camino y esa posibilidad, y Él está dispuesto a perdonarte, y Él te perdonará. Y después de perdonarte te va a dar la solución a tus problemas, que es la circuncisión del corazón. Posterior a la circuncisión del corazón, que eso es o equivale a decir el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo como sello para siempre, que era diferente a momentáneamente. Exacto. Y posterior a eso dice, vas a volver y vas a escuchar la voz del Señor y vas a poner por obra todos sus mandamientos que Dios te ordena hoy. Y lo hace ya por agradecimiento y por naturalidad, porque ya tienes una naturaleza distinta. Dice el 9, y te hará Adonai tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien.
usted puede prosperar para mal, definitivamente. Hay gente que se vuelve loca con la plata. Entonces aquí Dios pone una cláusula, es para bien, porque Adonai volverá a gozarse sobre ti para bien, mire eso, de la manera que se gozó con tus padres. Usted entiende esto, usted se pone contento con un bebé así. Usted ve, ay, qué lindo, y usted se goza. Ese es el sentimiento que está describiendo la Biblia acá. O sea, Dios se goza con nosotros como si se goza un padre con un bebé. Y te hará Adonai tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Ah, ya leí eso, perdón. En el 10, cuando obedezcas la voz de Adonai tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieras a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, la conversión está diciendo que viene de parte de Dios a través de la circuncisión del corazón y produce obediencia. Hasta el Antiguo Testamento ya explicaba eso. Ahora dice el verso 13, perdón, el 11 me volvé. El 11, sí. Gracias, hermano. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Pero ¿qué está diciendo? El mandamiento es ser salvos. Y entonces, como no depende de nosotros, no está en dificultad porque nosotros no tenemos que hacerlo, es lo que está diciendo. Y eso lo aclara el nuevo pacto, ahora lo leemos. No es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo haga oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Mira el 14, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Quién es la palabra? Yeshua. El evangelio será predicado en toda la nación, toda criatura va a escucharlo. ¿Usted qué tiene que hacer para escuchar? Entonces dice, muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces dice, vamos a ir al Deuteronomio 29:9 antes de ir a Romanos 10 que nos trae a colación este versículo que acabamos de leer. Deuteronomio 29:29 dice así. O sea, porque lo que le quiero decir es que esto estaba oculto y Dios mismo lo revela en el Evangelio, en la carta a los Romanos. Pero dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que las cumplamos todas estas palabras de la ley, para que cumplamos todas estas palabras de la ley. Ahora sí vayan a Romanos 10:5, porque usted lee Deuteronomio donde leímos, ¿y de qué está hablando? Acá nos lo revela Romanos 10:5 al 11. Está hablando el apóstol Pablo, que escribió esta carta a los romanos, y está hablando sobre la salvación real, que es la salvación por gracia, y está también censurando una interpretación errónea de que se salvaban por obras, ¿verdad? Y entonces él pone unos ejemplos a través de las escrituras. Esto se llama un midrash o un estudio cuando toman partes de la escritura y dan una interpretación. O sea, eso era normal en el judaísmo. La única diferencia, gran pequeña diferencia, era que el apóstol Pablo había sido transformado. O sea, él estuvo en medio de todo este tipo de estudios que, bueno, tenían algunas cosas de la palabra de Dios y habían interpretaciones de hombres que pudieran ser cercanas al reino de los cielos, como lo fue el caso del joven que le dijo, ¿cuál es el mandamiento principal? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es similar a este, maestro, amar al prójimo como a ti mismo. Y el Mesías le dice, no estás lejos del reino de los cielos. Pero también habían otros que erraban porque le daban preeminencia a palabra de hombre sobre la palabra de Dios. Eso también ocurría. Entonces llega el apóstol Pablo acá y dice, Moisés escribe así de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, él estaba nombrando lo que yo les estoy diciendo, que era una imposibilidad que Dios nos estaba
dando. Y es cierto, o sea, Dios nos dice, es que ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, tienen que comportarse como hijos. Pero entonces la imposibilidad es los hijos, los que no son hijos no se pueden comportar como hijos. Pero esa imposibilidad fue puesta divinamente para llevarnos a la gracia, porque claro, cuando usted se choca con las escrituras y empieza a leer, esto dice así, yo tengo que hacer esto, pero yo no hago esto, o sea, en su interior usted sabe, a mí me falta esto otro, en mi corazón yo quiero hacer lo que no debo, usted mismo eso lo va a impulsar a clamar a Dios y a decir, Dios mío, yo no soy salvo, conozco tu palabra, pero estoy mal, ayúdame. Y entonces dentro de la misma escritura está la otra parte, que es la que dice en el verso 6, pero de la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Está citando Deuteronomio, pero él le aplica algo que estaba oculto, que significa que Dios estaba pensando en esto y lo revela en ese momento. Dice, esto es para traer abajo al Mashiach. ¿De dónde venía el Mesías según las escrituras? Y verás al Hijo del Hombre descender del cielo en una nube, ¿se acuerdan? El Bar Enash de Daniel, que ellos sabían que era un Mesías divino. Es más, ellos decían, si Israel se porta bien, Dios nos va a dar el honor de recibir a ese Mesías que está arriba en el cielo. Y el apóstol Pablo sabe que ese era el único Mesías real que tenía las dos facetas, porque aquí está la segunda. Ni digas quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero es que los dos Mesías existían en el ideario judío y ellos decían el hijo de David y el otro era el hijo de José. El hijo de David venía celestial reinando, destruyendo a los enemigos con el poder de su palabra, y el hijo de José iba a sufrir como José, iba a ser muerto incluso, y entonces ellos decían, bueno, si nos portamos mal, Dios nos manda al otro. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, es solo un Mesías y tiene los dos roles, uno de morir por los pecados, pero otro de reinar con poder y gracia y fuerza. Entonces dice en la interpretación, no tienes ni que subir al cielo para bajar al Mesías, ni tienes que bajar a las profundidades del mar, que era también como el símbolo del Seol, de donde vas a buscar al Mesías para que lo traigas y lo hagas resucitar. Dice el verso 8, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y ahí viene la revelación máxima. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no está diciendo que puedes hacer las dos cosas independientemente. Está diciendo, si creíste internamente, real y verdaderamente, eso te va a impulsar a confesar y a actuar conforme a lo que estás profesando. Y es lo que estábamos diciendo ahorita también. Primero se circuncida el corazón por parte de Dios y después sí escucharás la voz del Señor tu Dios, andarás en todas sus palabras y en el pacto y en las promesas y vas a dar los frutos. Entonces dice, esta palabra de fe que predicamos, la repito, confiesa con tu boca que Yeshua es el Señor, cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice en el verso 11, todo aquel que en Él cree no será defraudado. Entonces eso es poderoso, estaba en el corazón de Dios y Dios lo reveló aquí. Nos explicó más directamente qué era lo que él quería decir allá en Deuteronomio. O sea, lo terminó revelando después de que el Mesías vino, murió y resucitó y dejó a sus siervos, los apóstoles, para que predicaran que el cumplimiento de todas las promesas estaba llegando. Entonces, vayan a Deuteronomio 30:15 para que veamos entonces, teniendo en cuenta todo lo que leímos, ¿qué nos pide Dios ahora? Deuteronomio 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado.
y Adonai tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora viene la advertencia, 17. Mas si tu corazón se aparta y no oyes, y te dejas extraviar, y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, yo les protesto hoy que de cierto van a morir. No prolongarán sus días sobre la tierra donde van pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. O sea, ahí te está diciendo, Dios equivale a esto en tu vida. A fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vayan a Deuteronomio 31:1, el siguiente capítulo, y dice, y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años, o sea, ya aquí estamos pasando la segunda para allá, llama Vayelej, y esa parte donde inicia, y fue Vayelej. Entonces fue Moisés, habló estas palabras a todo Israel. Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me dijo, no pasarás este Jordán. Adonai tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Mire qué bonito esto. Yehoshua será el que pasará delante de ti, como Adonai ha dicho. Entonces ya saben que Josué es Yehoshua bin Nun. Pero Yehoshua es el nombre del Mesías también. Y lo que está diciendo es similar a lo que dice el libro de Hebreos, cuando se refiere a que Moisés fue siervo sobre la casa de Dios. Pero Yehoshua, Jesús, es el dueño de la casa, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, la casa es de él los va a introducir. Además, Él es el que va delante de ustedes, Yehoshua, Él es el que va a destruir a sus enemigos delante de ustedes. Y Él empezó a destruir a todos los enemigos en la cruz. ¿Se acuerdan que hizo juicio sobre todas las potestades? Y dice que el último enemigo a ser vencido, ¿cuál es? La muerte. Antes de la muerte, ¿quién echa en el lago de azufre y de fuego? A Satanás, a los demonios, a todos los que se asociaron con el diablo y que rechazaron el evangelio. Y de último la muerte, dice la Escritura. Pero Yeshua es el que nos introduce en la tierra prometida. Entonces ahora vayan al verso 9 y dice, y escribió Moisés esta ley. O sea, todo lo que estamos leyendo desde Génesis hasta Deuteronomio, los 5 primeros libros o el Pentateuco que le dicen la Torá, escribió Moshe esta Torá y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Adonai y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de remisión, en la fiesta de tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Dios en el lugar que él escogiere. Acuérdense que la fiesta de los tabernáculos era muy concurrida, era una de las 3 fiestas peregrinas. Dice, leerás esta Torá, esta ley, delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y sus extranjeros que estuvieran en sus ciudades, para que oigan y aprendan, ¿y qué? Y teman a Adonai vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Adonai vuestro Dios todos los días que vivieran sobre la tierra a donde van pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Entonces, todo esto no lo vamos a leer, pero les hago el resumen para los que no leyeron. Dice que a pesar de esto, Dios sabía que el pueblo iba a pecar, ¿se acuerdan? Y Él les hace una advertencia, pero también anuncia la redención. O sea, Dios anuncia, viene esto, viene castigo, pero el perdón y la gracia se mantienen para cuando se arrepientan. Parecido a lo que leímos ahorita. Cuando estés en otra nación y escuches la palabra del Señor tu Dios y te arrepientas de todo tu corazón, Dios te restaura. Pero si no, viene esto y esto y esto, así. Entonces, miren que lo que acabamos de leer de la lectura de la Torá
Vamos a ver qué produjo en estas personas. Busquen Nehemías 8:1, que ahí también nos habla de la unidad en la que estaba todo el pueblo. Y llegó uno de estos 7 años, después de 7 años de leer toda la escritura, y mire cómo estaba el pueblo de apartado, que empezaron a llorar cuando escucharon esto. Dice Nehemías 8:1, entonces se juntó todo el pueblo como ¿qué? Como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Se acuerdan que en la fiesta de los tabernáculos, en el último y gran día de la fiesta, se traía el agua del pozo de la salvación y se iba y se limpiaba el tabernáculo? Entonces dice, delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, este que acabamos de leer ahorita. Y aquí hay una claridad, porque hay veces que la ley de Moisés la gente piensa que fue invención de Moisés. ¿Qué dice después? La cual ¿qué? Exacto. Hay una oración que todos los judíos hacen cuando están en la sinagoga antes de leer las escrituras, que dice Notem HaTorah, que Dios es el dador de la Torah, o sea, se le da reconocimiento a Dios, no a Moisés. Te dice, el primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de mujeres, hombres y de todo lo que podían entender desde el alba hasta el mediodía. Se quedaron leyendo toda la Biblia ahí, o sea, todos los 5 primeros libros. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, igualito que acá. Ahora miren el verso 5. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Adonai, Dios grande, y todo el pueblo alzando sus manos respondió amén, amén. Y se humillaron adorando a Adonai rostro a tierra. Los levitas, Yeshua, Bani, Serabías, Jaim, Ahub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelías, Azarías, Jojabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Mire lo importante de los sacerdotes. Mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la escritura, la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, hoy es día consagrado a Adonai nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, o sea, estaban llorando porque estaban compungidos de corazón, sabiendo que habían fallado como pueblo y como individuos. Pero entonces ellos les tuvieron que decir, hoy no pueden estar tristes. ¿Cuál es el mandamiento para Sukkot? Alegres, estar alegres. Entonces ellos decían, hoy no se puede estar alegres, tienen que gozarse. Entonces dice, luego les dijo, vayan y coman alimentos grasos, beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es consagrado al Señor nuestro Dios. No se entristezcan, porque el gozo de Adonai es su fuerza. Entonces eso es lo que produce la lectura de la palabra, hace que Dios haga efecto en el corazón nuestro. Ahora busquen Isaías 61:10, que es parte de la Haftará, donde también nos habla de este efecto que Dios produce en nuestros corazones. Isaías 61:10. Y esa hace parte de las haftarát de consolación que dicen antes del día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? Yom Teruah. Se anuncia el juicio y entonces ese juicio se termina sellando, es finalizado en Yom Kippur. Pero acuérdense que son 10 días. Parece que la trompeta inicial y todos estos se conocen como los días de temor, y al final Yom HaKippurim o Yom Kippur, que es la final trompeta, y ahí es donde se sella todo lo que empezó acá. O sea, aquí se define todo. Entonces dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Adonai el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. O sea, está hablando de lo que produce Dios en nosotros después de darnos la regeneración y la salvación. Ahora sigamos en el 62:1 hasta el 5. Y mire qué bonito, porque ese es Dios, ese es el sentir que Dios puso en Isaías. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nuevo nombre que la boca de Adonai nombrará. Y serás corona de gloria en mano del Señor, y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Hefzibá, que significa mi deleite está en ella, y tu tierra Beulá, o desposada significa, porque el amor de Adonai estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendito eres tú, Rey del universo, Padre Santo, Dios bueno, que con tu misericordia y con tu justicia, Señor, tú nos llamas al arrepentimiento, nos invitas, Señor, a ser partícipe del pacto, y también con tu juramento nos garantizas, Padre eterno, que tú cumples todas las promesas, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sabemos, Padre eterno, que tú con tus pensamientos y tus obras quieres el bien para nosotros y la vida, y te lo agradecemos, Señor, porque te has tomado la molestia de venir a hablarnos, Señor, de venir a reprendernos también cuando lo necesitamos, y de darnos el perdón, Señor, y la vida eterna para anclarnos, Señor, junto a ti, Padre eterno, y que nunca nada nos separará de tu mano. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Padre eterno, que traigas el bien y la bondad sobre todo tu pueblo Israel, sobre tu iglesia, los salidos fuera, Señor, del mundo para ser injertados en el reino de la luz. Permítenos ser útiles en tus manos, Señor, predicar tu evangelio, y que todos conozcan que en Yeshua, Señor, está el cumplimiento de tus promesas, Señor, para entrar en la vida eterna, y para también, Señor, predicarles a otros de ti, y que te conozcan, Señor, y que seas tú quien impartas la vida y la gracia y la salvación, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.